20 minutos. El Supremo imputa al fiscal general García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Elmundo.es. El Supremo imputa al fiscal general García Ortiz por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. El País. El Supremo encausa por primera vez en democracia a un fiscal general. ¿Está siendo la fiscalía utilizada por Sánchez en beneficio propio? Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Y es que desde que fue nombrado por Sánchez el fiscal general ha ido de polémica en polémica. Confilegal. García Ortiz, 2 años de polémicas al frente de la Fiscalía y un final marcado por la imputación del Supremo. El Español. García Ortiz rechaza dimitir. El Mundo. García Ortiz se aferra al cargo, no dimite. F. El gobierno defiende al fiscal general. ¿Puede un fiscal permanecer en el cargo cuando reconoce que cometió un delito? ¿Es ético que la fiscalía entre en el debate político para defender al gobierno? ¿Cuál es el papel de la fiscalía? ¿Debería dimitir el fiscal general? Lo analizamos. Le voy a preguntar en primer lugar a José Luis de Arce por este asunto. Pues yo sí creo que debería dimitir el fiscal general. Me parece que está en una situación, en una coyuntura en la que, después de que el Tribunal Supremo, que siempre ha sido un poco la última palabra de la justicia, que es la piedra de bóveda de toda la arquitectura judicial de un país, en España en este caso, pues yo creo que, en fin, su opinión, su dictamen, es absolutamente inapelable, y el gobierno realmente lo que tiene que hacer es respetar completamente al Tribunal Supremo y no poner en tela de juicio sus dictámenes. Por eso creo que el fiscal, que en este momento está imputado, aunque él diga que no está imputado, porque el otro día lo negó con toda su cara dura en Televisión Española, en fin, a mí me parece, yo que tengo una formación jurídica, creo que, en fin, es una situación absolutamente insólita la que está ocurriendo. Y, en primer lugar, yo creo que deberíamos un poco tratar de bajar la tensión, el clima tan tenso que existe en este momento en la vida política del país, ¿no? Y quizá contribuiría bastante a esa relajación el que esta persona dejase el puesto mientras el Tribunal Supremo sustancia el procedimiento correspondiente. Señor Bernat. Yo tengo pocas cosas que decir, aunque muchas. Que sustancie efectivamente el Tribunal Supremo lo que tiene que hacer. Y ya veremos lo que hay. Pero el problema para mí no es ese. El problema es más grave. El problema se dice, o lo dijo muy bien claro José María Aznar, que cada uno haga lo que pueda. Y desgraciadamente, sectores importantes de la judicatura, medios de comunicación, por supuesto, sectores importantes de la clase política, están haciendo lo que les dijo su jefe, que cada uno haga lo que quiera. Esto se puede ver incluso en este caso, que una persona que preside la Comunidad de Madrid, esta chica, ¿cómo se llama? Ayuso, que el otro día fue increíble escucharle en el Parlamento, llamando canallas a la oposición con una cantidad de adjetivos. Pero bueno, esta señora, cuyo novio se ha, ha delinquido, y de qué forma, para apropiarse bienes públicos o recursos públicos. Bueno, eso, que está en los tribunales de justicia, se ha convertido, cada uno que haga lo que pueda, en un ataque más contra las instituciones del Estado. El gobierno, al que consideran ilegítimo a pesar de que ha sido elegido por la ciudadanía, sale de una votación en el Parlamento. Bueno, es que son ya tantas cosas, es tan clara, tan nítida, que lo que estamos viviendo es una operación de acoso y derribo. Yo ya iba a decir del gobierno, no, una operación de acoso y derribo de las instituciones democráticas de nuestro país. Y desgraciadamente el Tribunal Supremo, algunos de los miembros, pues están colaborando en ello. Yo tengo
terror a lo que nos avecina. Y desde luego no tiene que dimitir. Por favor, que no dimita. Yo sé que esto desgasta, pero es que el desgaste viene de otra fuente, viene de donde viene, de lo que aquella orden de que cada uno haga lo que pueda. Y hoy resistir a esto, pues es el mal menor. Es como resistir desde el gobierno, es el mal menor. Si efectivamente dimitieran, no estoy contigo de acuerdo, José Luis, lo que vendría después sería, vamos, es que sería terrible. Tú y yo hemos sido compañeros, somos amigos, hemos vivido un país distinto, en donde se respetaban las instituciones, donde había mayorías, minorías, donde negociábamos, pero donde no insultábamos continuamente en el Parlamento, en la prensa, en cualquier sitio. Para mí este es el problema. No es el problema el asunto este. Le podéis poner todo el marco que queráis, pero el problema que tenemos es mucho más grave que ese. Pues yo creo, Enrique, que tú lo acabas de decir. Hubo tiempos en los que afortunadamente se respetaban las instituciones, y una de las instituciones principales, de las importantes que forman parte de la arquitectura democrática de España, es el Tribunal Supremo. En lo que has dicho, yo creo que te puedo dar la razón en algunas cosas, pero no se trata de eso ahora, se trata simplemente de la pregunta: ¿debe dimitir el fiscal general del Estado, que ha sido imputado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por unanimidad por 6 de sus magistrados? Mi respuesta, jurídicamente hablando, políticamente hablando, emocionalmente hablando, es que sí, que tiene que dimitir por ejemplaridad. Y después, tanto en el caso del famoso novio de la señora Ayuso, como en el caso que nos ocupa de la imputación del señor fiscal general del Estado, que los tribunales actúen, dejemos a los tribunales trabajar y que dicten sentencia. Y cuando dicten sentencia, estaremos en condiciones de decir: pues tenía usted razón, no tenía razón, este señor fue injustamente imputado o fue justamente imputado. Y creo que ese es el papel de la justicia y el papel que todos tenemos que respetar y esperar. Por eso yo insisto y creo y pido que el fiscal general del Estado dimita. En una situación de normalidad estoy de acuerdo en bastantes de las cosas que dices, pero no estamos en una situación de normalidad. En absoluto, no estamos. Porque cuando ¿cómo puede ser que sentencias que afectan siempre a lo que no es el Partido Popular se prolongan y se prolongan años y años? Zaplana, me parece que han tardado en hacer justicia, como se dice, en dar sentencia. Más de 10 años. ¿Os acordáis de cómo han salido de la cárcel personas del gobierno de Andalucía tras haber pasado allí, pero años, cuando efectivamente una sentencia de un tribunal es finalmente contradicha por el Tribunal Constitucional? Estuvieron años exactamente ¿por qué? Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque aplicaron una ley aprobada por el Parlamento. Es decir, porque siguieron la ley, porque no aceptaron, porque asumieron, porque hicieron lo que les decía la ley. Y eso es producto de una sentencia judicial. Y a mí me gustaría que efectivamente, pues bien, vamos a decir lo que tú dices, José Luis, adelante con esa situación, pero yo quiero después responsabilidades de los jueces. Y yo querría decir una cosa para terminar con esto. ¿Por qué no prohibimos las asociaciones ideológicas de los jueces? ¿Por qué los jueces tienen que incorporarse a asociaciones conservadoras, menos conservadoras, progresistas? ¿Por qué? Pero si un juez tiene que respetarse a sí mismo, su propia labor, no puede estar impregnada de ideología, tiene que aplicar la ley y no lo hace. No lo hace cuando ya se incorpora a una asociación de estas características. Tenemos un problema muy grave en el Estado de Derecho español hoy, y es que el Poder Judicial no está comportándose como tal.
señor de Arce? Bueno, yo diría que igual que los jueces, y yo estoy de acuerdo en que los jueces no deberían pertenecer a ningún tipo de asociación tendenciosamente sectaria hacia un partido u otro, hacia una ideología u otra, pero y los fiscales también tienen sus asociaciones y también deberían estar sujetos a esa disciplina. Asumo lo que dices. Mi querido amigo. Sí, estoy de acuerdo. Bien, bueno, yo quiero partir también de un principio que es el siguiente. Yo creo que los partidos políticos no pecan. Los partidos políticos no delinquen. Delinquen las personas que componen los partidos. Delinquen porque la condición humana es hacernos delincuentes a las personas. Y a las personas son a las que hay que condenar y perseguir y enjuiciar y castigar en su caso. Pero no a los partidos políticos, que creo que debían quedar un poco al margen. Y tal y como establece para ellos el papel la Constitución española. Los partidos políticos son el órgano de participación política. Dejamos aparte, claro, están compuestos por personas y la condición humana sabemos cómo es. Pues muy fácilmente manejable, comprable, en fin, hacer que se salga de las vías correctas del funcionamiento, ¿no? Has hablado de un tema que a mí me preocupa mucho también y me gustaría de alguna manera poder, en fin, extenderme algo más, que es el siguiente. Has hablado de los ERES de Andalucía, en el que una sentencia del Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional, a ver si nos entendemos, porque la justicia termina en el Tribunal Supremo. El Constitucional no es un tribunal de justicia, no forma parte de esa estructura que termina, como digo, en el Supremo. Se hizo tribunal del Tribunal Supremo y anuló, a mi juicio, indebidamente, sin tener competencia para ello, la sentencia que, en fin, sentenció en el caso de los ERES de Andalucía que hubiese una serie de personas condenadas, incluso cumpliendo años de cárcel, ¿no? Creo que es verdad que la justicia es lenta, es verdad que la justicia, una de sus lacras es su lentitud. Yo he estado en despachos de jueces y me he asustado de ver las torres, auténticas torretas de papeles que tienen, todo expedientes que no pueden dar abasto, que no tienen secretarios judiciales suficientes, que no tienen medios, no tienen informática, en fin, están bastante desasistidos tecnológicamente. Y eso, claro, influye en que de alguna manera no se pueda llevar adelante con eficacia la justicia. Yo en ese sentido pido que la justicia deba ser capitalizada, digamos, de medios y quizá también de personas. Creo que en Europa somos el país que menos jueces por habitante tiene, lo cual también indica una carencia en un país tan pendenciero como es el nuestro, tan proclive a llevar al juzgado cualquier cosa, como ir a urgencias. Aquí todo el mundo va a urgencias y todo el mundo va al juzgado. Claro, esto satura, evidentemente, las entidades que tienen que dar el servicio, bien sanitario, bien judicial. En fin, Enrique, yo creo que partimos de la base de que somos de conceptos de la vida y de la política distintos, absolutamente respetables, creo, los dos, y que evidentemente nos lleva a tener cada uno una opinión distinta de lo que está pasando, que creo que es manifiestamente mejorable y quizá nosotros desde estos puntos de vista, desde estos micrófonos, podemos de alguna manera contribuir a serenar un poco el ambiente. Sí, yo afirmo lo que tú estás diciendo. Solo decir que el Tribunal Constitucional lo que dijo fundamentalmente es que las sentencias a estas personas, es decir, sentencias que hubo, como tú dices, a personas que estaban en el gobierno de Andalucía y que efectivamente delinquieron, pues eso está claro. Pero quienes aplicaron, como el propio presidente, los dos presidentes de la comunidad autónoma, los que aplicaron la ley, eso es inconstitucional. Tú no puedes hacer una sentencia condenando a alguien a haber aplicado una ley que ha sido aprobada en el Parlamento. Es el poder legislativo. El poder legislativo es lo que es independiente y hay que respetarlo. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional está en un momento determinado para decir eso que habéis aprobado va contra la Constitución. Claro, meter a una persona a la cárcel por aplicar una ley, eso es inconstitucional, claro. Bueno, es una opinión también, mi querido amigo Enrique, En fin, yo creo que yo me pongo en un supuesto hipotético lejano y quizá improbable, y es que cambie algún día el régimen político español, cambie el gobierno y a alguien se le ocurra revisar situaciones pasadas
y vuelva a aparecer sobre el tapete de la mesa política el asunto de los ERES de Andalucía. Y hay alguien que desde un tribunal constitucional quiera revisar lo que en su día se revisó y te diga, no, aquello fue un error del Tribunal Constitucional en aquel momento y hay que volver a repetir en una nueva instancia el hecho de que estos señores pues tienen que volver a ser... José, ¿pero se puede hacer eso? Yo creo se puede hacer todo. En este país, mi querido amigo, se puede hacer absolutamente todo y está comprobado que se puede hacer todo. Y generalmente se hace todo y no pasa nada. Y estamos acostumbrados a ver, por una parte y por otra, todos los días, por todas partes, en un penoso Parlamento de la Nación, en un penoso Parlamento de la Asamblea de Madrid, cosas y barbaridades impensadas. Y ahí están y pasan todos los días. Y puede pasar de todo.